Hola, a manera de recordatorio, habíamos visto lo que es el circuito serie con resistencias y una fuente de alimentación, donde habíamos comentado que la corriente en el circuito es la misma para todos los elementos y por eso decimos que es un circuito en serie. Habíamos comentado también de que el voltaje de la fuente se reparte en los elementos que estén conectados al circuito. Para este caso, 3 resistencias. Habíamos comentado la ley de Ohm, que voltaje es igual a corriente por resistencia y que, por ejemplo, la expresión de este circuito nos queda que el voltaje de la fuente es la corriente por R1 más la corriente por R2 más la corriente por R3. Y de esta ecuación, factorizamos y podemos determinar que la corriente del circuito es igual a R1 más R2 más R3. Bien, eh, quiero hablar ahora este es el circuito en serie. Quiero hablar ahora de lo que es el divisor de voltaje. El divisor de voltaje es un circuito formado por una fuente de alimentación y dos resistencias, R1 y R2, y lo que es el voltaje de alimentación. El tema de esto es lo siguiente. Ya sabemos que aplicando la analogía del circuito anterior, pues ya sabemos que el voltaje de la fuente pues va a ser igual a la multiplicación de la corriente por R1 más la corriente por R2. Por lo que factorizamos y tenemos que la corriente multiplica R1 más R2. Ujú. Y sabemos que la corriente de ese circuito pues va a estar dada por el voltaje de la fuente entre R1 más R2. ¿Sí? Muy bien. Si yo quiero conocer, si yo quiero conocer el voltaje en la resistencia 1, pues yo debo multiplicar la corriente por el valor de la resistencia 1. La corriente ya sabemos que es Bs entre R1 más R2 multiplicado por R1. Por lo que el voltaje en la resistencia 1 ya lo podemos tomar como fórmula. Simplemente reacomodamos los términos de la multiplicación que estamos haciendo aquí de Bs entre R1 más R2. Ese número multiplicado por R1 lo vamos a regrupar y vamos a decir que R1 entre R1 más R2 por el voltaje de la fuente, eso es el voltaje en la resistencia 1. Esa es una fórmula a recordar en el divisor de voltaje, es decir, en un circuito formado por una fuente de alimentación y dos resistencias, en donde ya no es necesario calcular la corriente. Pasamos al caso de voltaje en R2. El voltaje en R2 es igual a la corriente por la resistencia 2. ¿La corriente cuánto vale? Bs entre R1 más R2 por R2. Lo que nos lleva a que el voltaje en R2 pues va a ser igual a la resistencia 2 entre R1 más R2 por el voltaje de la fuente. Y esta es mi siguiente caso a recordar. Vamos a hacer un par de ejemplos. Tenemos mi circuito donde vamos a aplicar el divisor de voltaje. Tenemos aquí R1 que va a ser igual a 330 ohms.
vamos a tener R2 que va a ser igual a 560 ohms. Y vamos a tener que BS es igual a 9 voltios. Vamos a determinar el voltaje en R1. El voltaje en R1 va a estar dado por R1 entre R1 más R2 por el voltaje de la fuente. Tenemos que sustituir valores y vamos a dividir 330 ohms entre la sumatoria de 330 ohms más 560 ohms. Y esto lo multiplicamos, al resultado de esa división lo multiplicamos por 9 voltios. Si dividimos 330 entre la sumatoria de 330 más 560, que nos dan 890, resulta que nos da 3707. Este número lo multiplicamos por 9 voltios y resulta que el voltaje en R1 va a ser igual a 3.337 volts. Vamos a calcular el caso de BR2. BR2. ¿A qué es igual BR2? Pues R2 entre la sumatoria de R1 con R2 y multiplicado por el voltaje de la fuente. Sustituimos valores. Tenemos que R2 vale 560 ohms entre los 330 ohms más los 560 ohms y eso lo multiplicamos por 9 voltios. Eso nos queda. Dividimos 560 entre los 890 y nos da 0.6292. Vamos a ponerle aquí un 1. Esto lo multiplicamos por 9 voltios. Bien, al hacer esa multiplicación, el voltaje de R2 es igual a 5.662. Que lo podemos redondear a 3. 6.663 voltios. ¿Sí? De lo que habíamos platicado, previamente, el voltaje de la fuente se reparte en la resistencia 1 y en la resistencia 2. BS supuestamente es igual a 9 voltios y vamos a sumar 3.337 más 5.663 voltios y resulta que me da 9 voltios. Efectivamente, el voltaje de la fuente es igual a BR1 más BR2. Y si observan, ya no tenemos que calcular el valor de la corriente. Otra cosa que se puede comentar de aquí es de que el voltaje es tal cual como dice la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, y se van a repartir de manera proporcional. Si la resistencia 1 comparada con la resistencia 2 es de menor valor, pues debe tener un menor voltaje en comparación con la resistencia 2. Podemos ver que la resistencia 1 tiene 3.337 voltios porque vale 330 ohms y es un menor voltaje en comparación a la resistencia de 560 ohms, la cual se queda con un voltaje de 5.663 voltios. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer otro pequeño caso. Vamos a seguir utilizando
la fuente de 9 voltios. Y ahora vamos a utilizar una resistencia 1, una resistencia 2. Les ponemos valores. BS 9 voltios. R1 va a ser igual a 1 kilo ohm. Y R2 va a ser igual a 1 kilo ohm. Muy bien. Aplicamos la fórmula. Voltaje en la resistencia 1. Pues va a ser igual a 1 kilo entre 1 kilo más 1 kilo por 9 voltios. Si a 1 kilo lo dividimos entre 2 kilos, o sea, a 1000 lo dividimos entre 2000, pues me da 0.5. Y eso lo vamos a multiplicar por 9 voltios. Por lo tanto, el voltaje en R1 es igual a 4.5 voltios. Para el caso del voltaje en R2, tomo el valor de la resistencia 2, que vale 1 kilo, lo divido entre la suma de R1 más R2 y lo multiplico por el voltaje de la fuente. Muy bien, eso me queda igual a 0.5, divido 1000 entre 2000 y lo multiplico por 9 voltios, por lo que el voltaje de R2 es igual a 4.5 volts. Bien, si tenemos en un divisor de voltaje dos resistencias iguales, pues se van a quedar exactamente con la misma proporción de su voltaje. ¿Sale? Se lo van a compartir. Se van a mitad y mitad al 50%. Vamos a recordar rápidamente lo que es el circuito en paralelo. Muy rápido. Tenemos nuestro... Vamos a suponer que aquí vamos a tener una fuente de corriente conectado a dos resistencias. Supongamos que la fuente de corriente se llama IS, que esto se llama R1 y que esto se llama R2. La característica para que un circuito sea considerado en paralelo es de que el voltaje a través de las terminales de todos los componentes es el mismo. Aquí vamos a agregar una R3. Aquí está. Tenemos R3. Ya está. Y lo que comentábamos, si queremos que sea un circuito en paralelo, pues resulta que el voltaje en la fuente de corriente, el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 3 tiene que ser el mismo. Muy bien. En la resistencia 1 circularía una corriente 1. En la resistencia 2 circularía una corriente 2. En la resistencia 3 circularía una corriente 3. ¿Sí? Si redibujamos, si hacemos una... podría ser así. Podría ser así. En este caso, al ser un circuito en paralelo, tenemos dos nodos. Así cada cual como está el circuito, pues tendríamos el nodo de arriba y el nodo de abajo. En el nodo estaría IS, en el otro nodo estaría I1, en el otro nodo estaría I2 y en el otro nodo está I3. Muy bien. Si se dan cuenta, IS entra hacia el nodo y lo que es I1, I2 e I3 salen del nodo. Es decir, pasa lo mismo que en el circuito en
en serie, la IS es igual a la sumatoria de I1 más I2 más I3. ¿Sí? Ahora sí, hay una corriente que entra al nodo y todas las demás salen. Por lo tanto, pues todas las que salen, al sumarlas, pues debe ser igual a lo que entra. El principio de la conservación de la energía, ¿no? Lo que entra es igual a lo que sale. No puede haber más, no puede haber menos. Bien. La ley de Ohm, dijimos que voltaje es igual a I por R y que por lo tanto la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Por lo que al sustituir IS, pues es igual a la corriente 1. ¿A qué va a ser igual a la corriente 1? Pues al voltaje A entre la resistencia 1. ¿Cuánto vale la corriente 2? Pues el voltaje A entre la resistencia 2. ¿Cuánto vale la corriente 3? Pues el voltaje A sobre la resistencia 3. Recuerden que es un circuito en paralelo, por lo que el voltaje, ¿cómo se llama? Es el mismo para todos los elementos. Simplemente aplicamos ley de Ohm y ahora lo que nos queda es factorizar. Y ese, ¿sí? Va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y eso lo multiplicamos por el voltaje A. ¿Ok? Entonces, si queremos conocer, ¿cómo se llama? El voltaje y conocemos la corriente, pues resulta que el voltaje A va a estar dado por la ecuación. Entonces, voltaje A va a ser igual a la corriente S entre la suma de los inversos de las resistencias. Y así se obtiene el voltaje. Muy bien. Si factorizo, vamos a pasarnos por acá. A ver, estamos diciendo que el voltaje A va a ser igual a, vamos a poner aquí las resistencias, 1 entre el inverso de R1 más el inverso de R2 más el inverso de R3. Y esto por, perdón, por IS, pues resulta que por ley de Ohm, resistencia es igual a voltaje entre corriente, por lo que hacemos un despeje y la resistencia total de un circuito en paralelo pues es igual al voltaje del circuito entre la corriente total del circuito y eso va a ser igual a sumar los inversos de las resistencias y al resultado de esa sumatoria de inversos le sacamos el inverso. ¿Sí? Y así se obtiene. Bien, vamos a hablar de lo que es el divisor de corrientes. El divisor de corriente o de corrientes se refiere a un circuito en donde vamos a tener en paralelo dos resistencias. Lo que vendría siendo R1, R2 y la fuente de corriente.
¿De acuerdo? Bien. Tenemos la corriente 1. Y tenemos la corriente 2. Ya sabemos que IS es igual, perdón, ya sabemos que IS es igual a I1 más I2. También lo otro que ya sabemos es que el voltaje es un valor, digamos que es A, que de momento sería desconocido, ¿ok? Vamos a sustituir. Bien, por lo que ahora tenemos que IS pues sería igual a el voltaje entre R1, el voltaje A, perdón, entre R1 más el voltaje A entre R2. Vamos a calcular el voltaje A. El voltaje A pues debe estar dado por la multiplicación de IS por la resistencia total. Habíamos comentado que IS multiplica a el inverso de 1 entre R1 más 1 entre R2. Corriente por resistencia. Eso es el voltaje. Vamos a jugar con esto. Vamos a resolver el quebrado de abajo. IS que multiplica A y formamos el mínimo con un múltiplo. R1 por R2. ¿Ok? Si yo divido R1 por R2 entre R1, me queda R2. Si lo multiplico por 1, me queda R2. ¿Sí? Más R1 entre R2, perdón, R1 por R2 y lo divido entre R2, me queda R1. Si lo multiplico por 1, me queda R1. Y a eso le debo sacar el inverso. Aplicando la ley del sándwich, resulta que el voltaje del circuito va a estar dado por IS, que multiplica a R1 por R2 entre R1 más R2. Muy bien. Vimos aquí que la corriente 1 es igual a BA por R1 y estamos viendo que BA entre R1 es la corriente 1 y que la corriente 2 es BA entre R2. Por lo que vamos a sacar la corriente 1. La corriente 1 es igual a BA entre R1. Por lo que sustituimos el voltaje A y tenemos que esto va a ser igual a, voy a escribirlo un poco más abajo. Ahora sí. BA, perdón. Corriente 1 es igual al voltaje A entre R1 y escribimos. El voltaje A vale R1 por R2 entre R1 más R2 y esto dividido entre R1 y aquí me falta multiplicar por IS. ¿Ok? Si hacemos esto, si hacemos la división, resulta que esto lo debo escribir como corriente 1 va a ser igual a R1 por R2 entre
R1 que multiplica a R1 más R2 y esto multiplicado por IS. Por lo tanto, la corriente 1 va a ser igual a, esto se me hace la unidad, R1 entre R1 me da 1, por lo tanto me queda que esto va a ser igual a R2 entre R1 más R2 por el valor de la corriente total. Esta es la fórmula a recordar. ¿Sí? Rápidamente nos pasamos a calcular la corriente 2. La corriente 2 está dada por el voltaje A entre R2 y el voltaje A es igual a R1 por R2 entre R1 más R2 y eso por la corriente total por IS y todo eso dividido entre R2. Hacemos la división. La corriente 2 va a estar dada por R1 que multiplica a R2 y aquí en el denominador me queda R2 que multiplica R1 más R2 y todo eso multiplicado por IS. ¿De acuerdo? Por lo tanto, R2 entre R2 se me hace la unidad y tenemos que la corriente 2 va a ser igual a R1 entre R1 más R2 por IS. Y esta es la otra fórmula a recordar. Es decir, en un circuito paralelo formado por una fuente de corriente y dos resistencias en paralelo, no requiero calcular el voltaje para conocer la corriente en cada uno de los valores. Vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Lo ponemos aquí, si cabe. Ejemplo. Vamos a tener un circuito en el cual tenemos una fuente de corriente, una resistencia y otra resistencia. Vamos a decir que IS es de 500 miliamperios, que tenemos una resistencia de R1 de 150 ohms, 150 ohms, un R2 de, digamos, 270 ohms. Son valores comerciales. Vamos a conocer lo que es la corriente 1 y vamos a conocer lo que es la corriente 2. Lo hacemos. La corriente 1, ¿cómo la voy a calcular? R2 entre R1 más R2 por el valor de IS. Sustituimos valores. R2 vale 270 ohms entre 150 ohms más 270 ohms y este número lo vamos a multiplicar por 500 miliamperios y 1. Hacemos la división. Dividimos 270 entre la sumatoria, que son 420. Eso nos da 0.66428 y eso lo multiplicamos por 500 miliamperios. Eso me da que la corriente 1 es igual a
321.400, vamos a redondearlo, 400, sí, 428 miliamperios. Muy bien, nos pasamos a calcular la corriente 2. La corriente 2 va a ser igual a R1 entre R1 más R2 por el valor de IS. Sustituimos valores. R1 es de 150. 150 ohms. Hacemos la sumatoria que son 150 más 270. Y el resultado lo multiplicamos por 500 miliamperios. Muy bien. La corriente 2 va a ser igual a, dividimos 150 entre 150 entre los 420 y nos da 0.35714 y eso lo multiplicamos por los 500 miliamperios. La corriente 2 nos da 178.571 miliamperios. Habíamos comentado al inicio que IS es igual a I1 más I2. Sabemos que IS vale 500 miliamperios. Y si sumamos I1, que vale 321.428 miliamperios, más 178.571 miliamperios, pues esto nos da, verificamos, en este caso me dio 0. Perdón, en este caso me dio 499.99999 miliamperios, con lo cual queda demostrado que la ecuación sí funciona, ¿sí? Y no es necesario calcular el voltaje para la situación del divisor de corriente. El divisor de corriente está formado por una corriente total que se va a proporcionar a dos resistencias en paralelo. Muy bien. Otra cosa que tenemos que observar aquí es de que R1 vale 150 ohms y se queda con 321.428 miliamperios. R2 vale 150 ohms y se queda con 178.561 miliamperios. Es decir, entre más disminuye el valor de la resistencia, más es la corriente que va a circular a través de sus terminales. Entre mayor sea el valor de la resistencia, pues la corriente va a disminuir aún más. Vamos a ver el caso similar a lo que hicimos en el circuito, en el divisor de voltaje. Tenemos IS, nos quedamos con los 500 miliamperios. Tenemos una R1, vamos a ponerla de 680 ohms. Vamos a poner una R2 de 680 ohms. Y vamos a encontrar los valores. La corriente 1 es la que pasa a través de R1 y dividimos 680 entre 680, ohms, entre 680 ohms
más 680 ohms. Y esto lo multiplicamos por los 500 miliamperios. Pues resulta que la corriente 1 va a ser igual a 0.5 por 500 miliamperios. Pues esto es igual a 250 miliamperios. Para el caso de la corriente 2, pues se hace lo mismo. R1 entre R1 más R2 multiplicado por 500 miliamperios, pues me da 0.5 por 500 miliamperios, pues eso es igual a 250 miliamperios. Eso no sigue cumpliéndose. Si las resistencias son iguales, pues la corriente va a estar repartida en la misma proporción para ambas. Muy bien, gracias.